Bueno, en estos últimos videos queremos que quede muy claro cómo nosotros estamos viviendo nuestra espiritualidad sin religión ni secta y tampoco sin espiritualismos adulterados, porque seguir ese camino no es algo que prohíbe Dios. Sabemos bien que en esos caminos hay quienes también aman a Dios a pesar de su culto imperfecto, incluso tal vez más que nosotros. Sin embargo, es importante que nosotros demos el ejemplo de un cumplimiento más elevado con respecto al culto a Dios. Hay que ayudar a nuestros hermanos a perfeccionar el culto a Dios más espiritual, más sencillo, por lo que nosotros no revolvemos, no mezclamos tradiciones, ritos, conmemoraciones, liturgias, ceremonias de tiempos pasados, porque esas tradiciones, esos ritos, esos cantos, todo ese materialismo no es agradable a Dios, ya que Él es el Dios del amor. Esto quiere decir que es el espíritu del amor, por lo que vamos a darle obras precisamente de amor y caridad como ofrendas. Ya Dios no acepta el materialismo en su culto, por lo que tiene que ser un culto interior, tiene que ser un culto más elevado y perfecto, para lo cual se necesitan las lecciones espirituales, se necesita de el estudio, meditación, análisis y sobre todo la práctica, porque sin la práctica no lo vamos a entender correctamente. Vamos solamente a suponer o a tener prejuicios, y en la espiritualidad no existe el prejuicio ni el fanatismo, por lo que hay que comprobarlo por nosotros mismos, cómo este camino, doctrina o revelación que se llama espiritualismo, también llamado espiritualismo trinitario mariano, para más completo el concepto de este camino, hay que entender que es la continuación de la doctrina cristiana. No ha cambiado nada el Maestro Cristo, lo que dijo hace 2000 años de su doctrina, pero sí nos da nuevas revelaciones como espíritu de verdad y de consuelo, que es la forma más correcta de llamarlo a su advenimiento, el advenimiento del espíritu de verdad y de consuelo, porque nosotros no lo llamamos Espíritu Santo, eso es más religioso. Hay quienes todavía insisten en adaptar la doctrina al gusto de las religiones y sectas o de los espiritualismos adulterados que hay por ahí, porque la gente no está acostumbrada a escuchar este tema que habla del gobierno de Dios a través de la conciencia. Pero es muy importante presentar la obra espiritualista trinitaria mariana, la obra espiritual, el reino de Dios, de una forma pura y elevada, porque es altamente moral y altamente espiritual. Entonces, si nosotros le mezclamos ritos, costumbres, tradiciones, etcétera, ya sean prehispánicas o precolombinas o de la época colonial de otras naciones asiáticas o europeas, etcétera, simplemente vamos a ser unos profanadores. Entonces, por eso nosotros insistimos en no usar símbolos religiosos ni tampoco usar amuletos o velas o flores o incienso, ni música, ni cantos, ni rezos repetitivos. Tampoco utilizamos los métodos que se usan en el espiritismo, que eso es otro camino, otra doctrina. Aunque bien sabemos que todos tenemos un poco de espíritas, pero no es
ese el camino que Cristo quiere que sigamos. Aunque en muchos de nosotros ya hemos pasado por prácticamente todos los caminos, y eso no tiene nada de malo. Eh, Venimos de un lugar, venimos del otro lugar, venimos del pecado, venimos de muchas partes. Y en este lugar, en el espiritualismo, sí hay que dejar atrás todos los errores. Cuando ya entendemos que los hemos estado cometiendo, humildemente hay que dejarlos. También hay que corregir y saldar nuestras deudas de todos los errores que hemos cometido antes. Y una forma de hacerlo es llevando el mensaje del espiritualismo, el mensaje de Cristo, como espíritu de verdad y consuelo. Es una forma de hacer caridad, también mostrar este camino. La forma de empezar este camino es muy sencilla, simplemente de paso en paso vamos a ir adelantando en este camino. Hay quienes ya están más adelantados que otros y podemos seguir su ejemplo, pero sí es importante caminarlo. Pasar de ser párvulos a discípulos y de discípulos a maestros, aunque nosotros no nos decimos maestros, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender. Y por ejemplo, en este video vamos a explicar el tema de la educación en los niños y me baso en las experiencias que tengo yo con los niños que yo cuido, son mis hijos, a los que muchos me han dicho que por enseñarles el espiritualismo como nosotros se los estamos enseñando, se le van a cerrar las puertas. Y sí, tal vez algunas puertas se le cerrarán porque nosotros no utilizamos la política, ni la religión, ni las sectas, o tampoco somos muy adeptos de ser soldados en las filas de las empresas, por ejemplo, ¿no? Porque hay soldados militares, hay soldados empresariales, hay soldados religiosos, y todos pisotean y profanan la ley de Dios y a la naturaleza, contaminándola, simplemente porque buscamos la ambición, el dinero, el poder terrenal, las influencias, las palancas. Queremos estar por sobre los demás y ahora estamos muy cómodos, no juntos, sino estando por encima de los demás. Construimos nuestra felicidad encima de la felicidad de los demás. Pero este sistema piramidal, ya sea que sea una pirámide o una pirámide invertida como en el comunismo, el capitalismo es una pirámide, el comunismo es otra pirámide, pero al revés. En fin, todas esas ideas de hombres, socialismo, humanismo, etcétera, terminan contaminando la naturaleza, porque en China hay contaminación, a pesar de que no son capitalistas. Y en el capitalismo hay mucha contaminación. El ser humano, en esas doctrinas de hombres, que son las que nos enseñan en las escuelas, termina enfermo, cansado, con hambre de sed, de verdad, de justicia, de paz, que no nos pueden dar el dinero, ni los bienes materiales o las armas militares. Por lo tanto, hemos conseguido en algunas naciones un control muy fuerte, casi militar,
donde la población obedece ciegamente por miedo. Y esas grandes naciones que llevaron a las guerras a sus pueblos, a su pueblo, a su gente, pues ahora está sufriendo las consecuencias que es el materialismo. Nadie quiere tener hijos porque somos muy materialistas. Esa educación que nos dan en las escuelas de gobierno, privadas, siempre tienen esa tendencia a controlar, a tratar al ser humano como si fuera robots o muñecos. Y si nosotros nos dejamos que nos traten así, simplemente vamos a terminar obedeciendo precisamente en esas filas de fanáticos, ya sean religiosos, políticos o militares o empresariales. Y vamos a terminar dando toda nuestra vida y todo nuestro tiempo y a nuestra familia al César, al faraón de este tiempo, que toma la vida como si fuera dueño de ella. No solamente la vida humana, también de la naturaleza, las plantas y los animales, en el mar, en los bosques, en todas partes. Se sienten dueños de todo. Y lo que hace ahora el sistema materialista, que son todas estas doctrinas de hombres, capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, toman al ser humano desde su nacimiento, que no es gratis, lo empaquetan en una escuela, lo alimentan todos los días con programas, educación, que solamente le habla del mundo material, para que cuando esté listo, se convierta en una persona obediente, leal, fiel al sistema materialista. Niegue todo su espíritu, sus sentimientos, su sensibilidad, sus dones, atributos, potencias y facultades espirituales, las desconozca, las niegue y dé su vida, sin necesidad de que tenga cadenas, sin necesidad de que tenga grilletes. A donde quiera que vamos, nada es gratis. No hay otra opción. O trabajas para el sistema materialista, o terminas en las calles, durmiendo afuera en una carpa de basura. Muchos no quieren volver al campo porque en el campo no hay justicia. Al campesino se le paga poco por su producto y otros se enriquecen. Entonces, siempre ha sido el fuerte el que domina al débil y usa su trabajo en beneficio de el más fuerte, cuando debería de ser que el fuerte ayuda al débil. Aquí en Japón, los campesinos son ricos, están organizados y tienen poder sobre el gobierno. Pero a pesar de que Japón tiene una educación, un sistema educativo muy eficiente, nadie quiere tener hijos. Es muy caro tener hijos aquí. Y en cualquier lugar se ha encarecido el costo de vida. Y la educación no da felicidad al niño. Si está, si este niño se adapta al sistema, va a ser más posible que este niño entre a una empresa
o al gobierno a trabajar o haga su propia empresa. Es decir, se adaptará al sistema materialista, que está basado en el comercio, la rapiña, el lucro, los servicios, que no son caridad. Una cosa es servicio y otra caridad. ¿Tú crees que estás ayudando con tu trabajo, con tus servicios a alguien, pero en realidad estás lucrando con su dolor, con su necesidad? Porque no lo estás dando gratis. No lo estás dando de caridad, de corazón, tu servicio. Estás esperando un pago, unas monedas, una especie de trueque o recibir algo a cambio, lo que sea. Ese es el sistema materialista, donde todos venden a todos, hacen de todo, hacemos de todo por unas monedas, porque no hay caridad, no hay amor. Entonces, no todos se pueden adaptar a este sistema. Es imposible esperar que los niños todos sean materialistas. Porque para tener éxito en este sistema tienes que volverte cruel, egoísta, hostil, insensible, inhumano. Precisamente como un robot o un muñeco, una máquina de hacer dinero. Y ahora está idealizado esa forma de pensar que le llaman como ser un tiburón o mentalidad de tiburón, pero esa ambición insana simplemente es prostitución. Es pensar, razonar como una prostituta. Y esa maldad no es normal. Aunque ya estamos acostumbrados y no decimos nada, y no hacemos nada, simplemente ignoramos esa desigualdad, esa injusticia, esa guerra, esa maldad, ese egoísmo, y hipócritamente sonreímos. Y nos decimos ser naciones felices, naciones exitosas, progresistas, modernas, civilizadas, pero que en realidad están en lo más profundo del abismo. Estamos estancados moral y espiritualmente, y para salir de ese estancamiento, precisamente el primer paso es reconocerlo, reconocer que estamos en una de las mayores alturas de maldad humana, que hasta el mismo Dios tiene que descender para orientarnos. Y el primer punto que tenemos que entender de la espiritualidad es que Dios no castiga. Dios no nos quiere ver destruidos, porque Dios es amor. Pero sí tiene una justicia divina, que no son castigos, como los que sí hace la justicia humana, que es imperfecta. Y en otros casos ni siquiera hace justicia, como en el caso de México, de donde yo vengo. Ese país, todos engañan a todos, por eso no progresa. Además, hay clasismo, hay racismo, y sigue siendo esclavo de otras naciones. Por ejemplo, socialmente, económicamente y religiosamente. Espiritualmente es un esclavo. Y así hay muchas otras naciones que son títeres de las grandes potencias, simplemente porque no sabe cómo liberarse, y luego hay revoluciones, y luego hay luchas sociales, pero no nos han llevado a nada en 2000 años y más tiempo. Siempre ha sido el mismo, hace 2000, hace 3000, hace 4000 años, siempre ha sido el faraón, el César, el que gobierna de una forma injusta, sin amor, sin espiritualidad. Porque eso es lo que le falta a nuestros líderes,
a nuestros hijos, a nuestros padres de familia, a la sociedad en general, le falta espiritualidad, le falta amor, le falta caridad, le falta fe, pero no una fe ciega. Y es por eso que el espiritualismo nos tiene que dar una opción que no nos dan los otros caminos. Por eso cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela, si es que los llevamos a la escuela, porque habrá quien no los quiera llevar y los eduque en casa, en ambos casos, ya sea escuela en casa o pública o privada, tiene que haber educación espiritual. Precisamente para eso están los libros, precisamente para eso están esos videos y tantas otras formas de comunicarnos sin necesidad de tanta tecnología. Simplemente una reunión en nuestra casa, haciendo una oración sentida antes y después de leer los libros, es suficiente para poder empezar a conocer nuestro espíritu y sus dones, atributos, potencias y facultades espirituales, despertarlos y desarrollarlos. Porque lo primero que pensamos hacer cuando queremos iniciar un camino espiritual es ir a la religión, ir al templo, ir a la iglesia, a que te den orientación. Y ese es el primer error que cometemos. Porque ahí te van a ocultar la verdad, la adulteran y la venden. Sí, en las religiones hay un poco de verdad, pero es precisamente una gota. No se compara con lo que nosotros podemos obtener a través de el libro espiritual, por ejemplo, el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, algunas verdades de la Biblia, y el libro Así hablaba Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Ya que dicen que la obra espiritualista no debe de tener nada material, ni siquiera libros. Pero cuidado con quien te dice esto, porque sí son necesarios por ahora los libros. Habrá un momento en el que ya no se necesiten porque las llevaremos en el corazón. Pero antes de eso, hay que adoctrinarnos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que meditarlos, hay que practicarlos. Y ya después, entonces sí, dejarlos. Pero hay quienes desde el principio los ocultan. También te van a decir que en internet no vas a encontrar la verdad y que solamente en su camino, en su iglesia de cantera, de piedra, solamente a través de ellos vas a encontrar la verdad. Pero recordemos que en esta doctrina espiritual, la doctrina espiritualista de Cristo, no existen dogmas, sentencias ni anatemas. Y además, sí se nos está pidiendo comprobarlo por nosotros mismos. Entonces, no somos fanáticos. Tenemos que tener los frutos dulces de la ciencia y los frutos sin adulteraciones de una espiritualidad altamente moral y altamente espiritual. Reconociendo que sí existe la vida espiritual, los espíritus. Pero esto le cuesta trabajo a los científicos, que no quieren reconocer la vida espiritual, lo que está encerrado en la naturaleza, porque no pueden ver más allá de sus narices, ya que usan métodos científicos. Y les repetimos que la conciencia, la inteligencia, el amor no tienen volumen ni forma. Es esencia y no se puede medir, no se puede pesar. Sin embargo, de tanto escudriñar la ciencia al cuerpo, hay científicos que ya se dieron cuenta de que existe el espíritu. Descubrieron al espíritu, lo encontraron. Pero pregúntenle a ellos
¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo se dieron cuenta de que en el cuerpo humano hay un espíritu? Eso pregúntenselo a ellos porque ellos necesitan pruebas. Nosotros no. Nosotros tenemos fe en lo que no podemos ver. Y ese es otro requisito para este camino. Habrá científicos que digan y reconozcan un poco la espiritualidad y te digan, sí, tienes que buscar el arquitecto del universo, la energía cósmica, etcétera. Simplemente no dicen la palabra Dios para no comprometer su intelecto. Pero en realidad el verdadero nombre de Dios es Padre. Padre, Madre, porque de Él venimos, porque de Él brotamos todos los espíritus, incluyendo el espíritu del científico. Pero ese espíritu puede estar atrofiado por falta de uso, por falta de reconocerlo, por falta de alimentarlo, por falta de lecciones espirituales, por falta de amor, por falta de ejemplos. Porque no le dedicamos tiempo a la espiritualidad y dedicarle tiempo no cuenta a esas reuniones con religiosos en donde hacen solamente ceremonias y liturgias y cantos y todo tipo de arte revuelto con las enseñanzas de Cristo del segundo tiempo o el primer testamento, el segundo testamento, como le llaman, ¿no? Es el primer tiempo, el segundo tiempo y ahora en este tercer tiempo, en el tercer testamento, tenemos que entender que sí es necesario dedicarle tiempo al estudio, a la meditación, al análisis y a la práctica de la espiritualidad, o si no, no vamos a encontrar resultados. No es mágicamente así que de pronto ya te vuelves espiritual, simplemente por decirlo. Hay un montón de personas que se dicen ser espiritualistas y no lo son, cristianos y no lo son, espirituales y no lo son. ¿Por qué? Porque hace falta obras, no solamente es decirlo, ni pensarlo. Hay que continuar en el camino de evolución y perfeccionamiento espiritual y para eso hay que conocerlo primero. Y los científicos no le dedican el mismo tiempo a lo espiritual como le dedican a su ciencia. Por lo que no tienen por qué opinar de algo que no conocen. Mucho menos tienen el derecho de negarlo, porque desconocen el tema. Pero llegará un momento en el que la vida espiritual se reconozca, así como se reconocieron los microorganismos que nos enfermaban, las bacterias, los virus, y era desconocido para el mundo pasado, pero ahora es un hecho que existe. Pues igual, gracias al espiritualismo y estas revelaciones, ya en el futuro no se le va a llamar sobrenatural a este tema, sino que va a ser lo más natural y se practicará, por lo que nos llevará a no solamente tener una educación materialista de las escuelas, sino que también tendremos sistemas donde la espiritualidad del ser humano no solamente se permita, también se fomente, a tal punto de que la pongamos en primer lugar, y no como ahora que en muchas naciones borraron el nombre de Cristo, se ataca la espiritualidad, se ataca a quien hable de dones, atributos, potencias y facultades espirituales, les llamamos locos, en el pasado soñadores, como a Cristo, pero su verdad todavía es válida, sus lecciones. Igual la ley de Dios del tiempo de Moisés todavía es válida. Sin embargo, vamos a dejar todos los ritos, tradiciones, costumbres inútiles para el espíritu, que solamente son un estorbo. El materialismo también vamos a dejarlo porque es el veneno del espíritu. También se espera que
la ciencia ya no sea una ciencia destructiva, contaminante, de muerte, sino que será una ciencia con amor, que dará frutos dulces, que ayudará a la humanidad en vez de destruirla. Y ya no estará en manos de políticos, señores de la guerra, empresarios ambiciosos, llenos de maldad, de egoísmo, que solamente quieren acumular dinero y poder y nada dan. Por eso no hay dinero en el mundo, no hay riqueza en el mundo, a pesar de que trabajamos muchas horas diarias, muchos días a la semana, y por más que trabajamos, más aumentan los precios, y es porque el rico quiere más y no da, y acumula y guarda. Y entonces la naturaleza tiene que ser sobreexplotada, y igual el ser humano tiene que ser sobreexplotado para que el rico tenga más. Y tú ya eres un esclavo sin cadenas. Porque el trabajo se ha convertido en una lucha desesperada por sobrevivir. Entonces, sí, el trabajo no debe ser visto como un castigo. Es una ley de Dios por medio de la cual nosotros obteníamos todo lo que necesitábamos para subsistir en el planeta. Y Dios en la naturaleza nos da todo gratis y lo necesario para tener una vida espiritual. Pero nos volvimos ambiciosos, materialistas, egoístas, crueles, insensibles y así queremos líderes. Así queremos presidentes y presidentas, religiosos, sectarios, pastores, sacerdotes, ministros, maestros, jueces, que gracias a la educación materialista que nos dan en las escuelas, todos ellos tienen una piedra en vez de corazón. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar a Cristo? ¿Hasta cuándo vamos a reconocerlo como Rey? ¿Hasta cuándo vamos a tomar al Espíritu como líder? ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más dolor queremos? Porque si no aprendemos con el amor de Cristo, de María, de su mundo espiritual de luz, vamos a tener que aprender con el dolor, porque esta escuela es esta tierra, este planeta es una escuela, entonces es la primera escuela de nuestros hijos. Y hay que enseñarles que hay dos maestros en esta vida, el amor y el dolor. Y que lo que sembramos vamos a cosechar. Es la ley de causa y efecto. Entonces no son castigos de Dios, la naturaleza está protestando. No solamente es el cambio climático causado por la contaminación, sino que detrás de esa contaminación hay una gran ambición humana. Entonces los elementos se desencadenan. También son testigos del advenimiento de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer el advenimiento de Cristo? Como espíritu de verdad y de consuelo. No va a volver como hombre. Entonces tenemos que abrir los ojos de una u otra forma, por la buena o por la mala. Nosotros podemos detener los vicios, que en México, por ejemplo, es algo que ya se le salió de control. Pero hay que observar que eso viene desde la cultura. Una cultura que es de armas, de tequila, al igual que Estados Unidos, que también tienen un culto a las armas militares.
pero nuestras armas son de luz. También nosotros tenemos espadas. Usémoslas. ¿Qué es la espada de la verdad, de la virtud, de la fe? Con esas espadas y esos escudos, nosotros podemos luchar contra todos el fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios y tantos errores que cometemos. Igual las guerras militares, las guerras económicas, las guerras sociales, culturales, de todo tipo. Igual la contaminación. Podemos combatirla con esta doctrina. Continuando con el tema de la educación, aquí en Japón está cambiando mucho la forma en que se educa a los niños. De cuando, por ejemplo, eran los años 60, 70, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues Japón necesitaba cerebros porque no tiene recursos naturales y entonces invierte en educación para que salgan ingenieros, arquitectos, líderes, políticos, etcétera, que formen una nación fuerte, industrializada, y entonces lo que fabrica realmente Japón son cerebros humanos. Y para eso necesitó ser muy estricto. Las reglas en las escuelas japonesas eran muy estrictas. Todavía en algunas escuelas hay reglas muy raras. Por ejemplo, tener el cabello de color negro, o también controlaban o controlan el color de la ropa interior de los alumnos y las alumnas, igual su uniforme, y así un montón de reglas muy estrictas destinadas a formar un individuo sometido al grupo, en donde no era bien vista la rebelión o la forma de protesta. Simplemente querían personas obedientes para que trabajaran en las empresas, y recordemos que Estados Unidos influyó mucho en la política de Japón por esos años. Cuando Japón pierde la guerra, Estados Unidos hace que Japón tenga tendencias a la democracia y ideas de Occidente, por lo que desde Estados Unidos hay una influencia que ya bien sabemos. Por ejemplo, las escuelas de Estados Unidos comenzaron con empresarios, quienes no querían pensadores, sino trabajadores obedientes. Por lo que idearon este sistema educativo, en donde en prácticamente todo el mundo se sigue la misma tendencia que era necesario en la revolución industrial tener mano de obra calificada hasta cierto punto. Es decir, no quieren que tú opines, simplemente quieren que tengas un conocimiento técnico o profesional para poder aplicarlo a una sociedad materialista donde alguien va a beneficiarse de tu trabajo. Precisamente los empresarios que diseñaron esta educación, igual empresas farmacéuticas, empresas de la medicina, de todos tipos, se beneficia la empresa. Pero lo mismo pasa en otros países comunistas, etcétera. Siempre va a haber alguien abajo como siervo y otro como señor. Y por mucho que hablemos de igualdad, esas doctrinas simplemente ven por sí mismos, porque solamente se ayudan entre las naciones que tienen el mismo adoctrinamiento. Por ejemplo, los socialistas, comunistas
solamente ayudarán a los socialistas y a los comunistas. Los capitalistas solamente ayudarán a quienes beneficien a su capitalismo. Y entonces estamos conectados por ambición, por conveniencia, pero no por amor. Estamos conectados a través de una ciencia materialista y esto no puede seguir así para siempre. Por eso es importante que nosotros eduquemos, demos el conocimiento que no le dan en las escuelas a nuestros hijos y tampoco en las religiones, ni sectas, ni espiritualismos adulterados, donde nada más te van a llevar a lo mismo, que es un estancamiento moral y espiritual. Y ya están obsoletas las religiones y sectas, y los espiritualismos adulterados a nadie me engañan, ¿no? O sea, ya la humanidad está bastante despierta como para que caiga en los mismos errores de siempre, a pesar de que le llamen una religión nueva, una secta nueva, un espiritualismo nuevo. En realidad, si aprendemos a reconocer la falsedad, la impostura, vamos a ver que hay muchos falsos cristos, falsos dioses, falsos profetas, falsos videntes, falsos discípulos, falsos espiritualistas. Entonces, por eso hay que darle estas armas a nuestros hijos, que es el conocimiento, pero no solamente material, sino también un conocimiento espiritual que ahora se le conoce como la sabiduría de Dios. En el primer tiempo con Moisés, la ley conduce. En el segundo tiempo con Jesús el Cristo, el amor eleva. Y en el tercer tiempo, la sabiduría nos perfecciona. Entonces, no son tres dioses. Es el mismo Dios, incluyendo a María, que es el eterno femenino de Dios, y que está en toda la creación también. Así que no esperemos que los políticos nos salven, no esperemos que los religiosos nos salven, como el Vaticano o como Israel. Nosotros no necesitamos de armas militares, no necesitamos de la ciencia política. El espiritualismo no es filosofía, no son teologías, no es teosofía. No veamos la parte material y no nos quedemos solamente en lo superficial cuando queramos caminar hacia nuestra espiritualidad, porque si no vamos a terminar perdidos en muchos caminos. Pero adelante, si ustedes quieren seguir por ahí, Dios no obliga a nadie, pero tampoco quiere robots ni muñecos del espíritu. Así que, con su libre albedrío, decidan por qué camino quieren ir, pero recordemos que no hay que abusar de nuestra libertad de actuar o libre albedrío, porque si no vamos a tener consecuencias como las que estamos viendo en este tiempo. Y no es necesario que yo repita todo lo que he dicho en más de 400 videos, porque para eso están esos videos, para que los analicen, los mediten. Ahí están los libros. Simplemente nosotros hacemos resúmenes de los libros, pero en los libros encontrarán todavía más información, más verdad y más consuelo de parte de el Espíritu de Cristo, que no es lo mismo que decir que es el Espíritu de Jesús, porque hay quienes dicen que se comunican con el Espíritu de Jesús, pero en Jesús estuvo Cristo. Así que no nos confundan con esas comunicaciones
actuales que se hacen en ciertos lugares del mundo, porque pueden ser falsas comunicaciones, pueden ser comunicaciones con espíritus turbados, pueden encontrar solamente tinieblas en esas comunicaciones. Tengan cuidado a dónde buscan la comunicación espiritual, porque la comunicación que Dios quiere que tengamos es de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes, es decir, sin pastores, sin sacerdotes, sin mediums. Y esto no les va a gustar a todos ellos, porque esta comunicación espiritual con Dios y con su mundo espiritual de luz directamente, pues les quita el negocio, y por eso combaten esta luz, esta verdad, y a quienes la llevan habrá persecución, habrá confrontamientos, pero todo esto es necesario para que se establezca el reino de Dios en nuestro corazón, que es de donde desde el principio debimos de haber llevado la doctrina de Cristo, su palabra, su gobierno a través de la conciencia, porque en ninguna otra parte te van a hablar de que la conciencia es la voz de Dios, ni tampoco te van a hablar de los dones, atributos, potencias y facultades espirituales, y si lo hacen es para aprovecharse de ti, de tus dones, porque tener dones despiertos, ya sea que lo hagamos de forma natural y espontánea o a través del estudio, análisis, meditación y práctica de las leyes máximas espirituales, de cualquier forma, si tú tienes dones, no te evita cometer muchos errores. Uno de ellos es lucrar, otro de ellos es servir en organizaciones que tienen tendencias hacia el materialismo, o a revolver, a mezclar o a ocultar o a lucrar con la espiritualidad del ser humano, y te usan como vidente, te usan como medium o como cualquier otro don que tengas, clarividencia, videncia, sueño profético, etcétera. Te van a querer sacar provecho, y tú estarás creyendo que estás sirviendo a Dios, pero en realidad estás sirviendo a una organización que nos aleja del mensaje original de Dios. Igual los cristianos que están en conciertos de música, o en iglesias de piedra, o también en alguna organización religiosa. Recordemos que Dios no quiere místicos, fanáticos ni religiosos. No quiere místicos porque el místico es capaz de encerrar su culto en 4 paredes y no ver a nadie. No quiere fanáticos porque el fanático se deja deslumbrar por lo que le dicen y no es capaz de buscar la verdad por sí mismo. Y no quiere religiosos porque el religioso solamente defiende la organización a la que pertenece. Por eso vemos católicos contra protestantes y contra otras religiones y sectas cristianas que no se aman, no se reconocen entre sí, se humillan, se desprecian, son cristianos sin amor, por lo tanto no son cristianos, porque Cristo es amor. Así que aprendamos a reconocer la verdad que hay detrás de todo lo que nos presentan. Tomemos únicamente lo que nos beneficia a nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual de esos caminos, y amablemente rechacemos lo que no sea altamente moral ni espiritual. Y al final veremos que solamente nos vamos a quedar con la esencia, que es precisamente el espiritualismo, y nos daremos cuenta que no necesitamos tantas ni tan diversas religiones ni sectas. Así que este camino se inicia por voluntad propia. Aquí no hay amenazas de castigos falsos ni juicios eternos como el infierno. El diablo y el infierno no existen.
Y también de esta forma podremos ver dónde en la Biblia está adulterado, está quitado, está agregado. Por medio del espiritualismo podemos darnos cuenta de la falsedad, de la impostura y de la verdad. Así que hay muy pocas manos ayudando a la implantación del gobierno de Dios a través de la conciencia en nuestro corazón. Y sí requerimos más espiritualistas, pero no por cantidad, sino por calidad. Porque eso es lo que quiere la humanidad, verdad. Y nos van a reclamar o van a dejarnos de escuchar cuando veamos que nosotros no estamos practicando la verdad. Y no coincide lo que enseñamos con lo que hacemos y decimos y pensamos. Y recordemos que también el pensamiento es una arma de doble filo cuando está unido a la fe. Eso es lo que le llaman magia. Por lo que no hagamos o no intentemos hacer daño eh, por medio de la brujería, porque todo eso, aparte de que se te regresa, eh, simplemente nos van a llamar por lo que somos. Aunque nos digamos espiritualistas, si hacemos otro tipo de prácticas que no están en la doctrina, pues nos van a llamar adivinos simplemente o brujos, y no lo somos. Y por sus frutos se conocerá el árbol. Además, Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Por lo que van a desaparecer los ritos y los altares. Porque el altar está en nuestro corazón. Y ahí hay ofrendas que debemos de presentar y son las de amor y caridad y perdón. Restitución, regeneración, y también hay que hacer méritos de fe, de virtud, de renunciación bien entendida. Así que sí usamos la ciencia, pero una ciencia benéfica, ¿no? Por ejemplo, usamos relojes, usamos anteojos para ver mejor, vamos a tomar medicamento cuando lo necesitamos, pero la espiritualidad nos ayuda a no enfermar tanto y a no tener tantos accidentes, porque todo el tiempo estamos conscientes y aparte nos ayuda. El mundo espiritual de luz nos aconseja, nos guía, nos salva, nos quita piedras del camino, nos abre puertas, nos abre caminos, nos enseña por dónde ir, dónde buscar, y mucha más ayuda de la que podemos esperar. Todo el tiempo nos están queriendo ayudar, pero también es bueno invocarlos, y la forma de invocarlos es haciendo lo que le gusta a ellos, porque son de luz. ¿Con quién nos queremos comunicar? ¿Con espíritus turbados o con espíritus de luz? Y si queremos hacer una comunicación con los espíritus de Dios, los espíritus de luz de Dios, pues tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Porque todos ellos en el valle espiritual siguen a Dios a través de la escala de evolución y perfeccionamiento espiritual que es infinita y que llega hasta Dios. Entonces, siempre va a haber alguien más adelantado que nosotros, ya sea encarnado o desencarnado. Y por eso es importante cumplir como se nos está pidiendo. De que muchos se declararán enemigos nuestros por decir la verdad, eso es inevitable. Siempre ha sido así. Pero no esperemos reconocimiento del mundo. Y ya por último, entonces, no es necesario repetir todo lo que
se dice en estos videos, es un curso. Si queremos continuar todavía más profundamente, les recomendamos descarguen los libros gratuitamente y también hay que aclarar que son gratuitos en internet. A lo mejor si lo quieren físicamente, pues alguien les podrá vender un libro porque somos pobres y no podemos estar regalando a todo el mundo los libros porque nosotros tenemos trabajo, pero no riquezas y cuando quieres algo material, pues tienes que pagar por ello, ¿no? Pero muchos dicen que nosotros al principio no cobramos y luego sí cobramos los libros o los queremos vender, pero es opcional. Si ustedes quieren descargarlos de forma gratuita por internet, también están disponibles por ahí, los pueden imprimir. Simplemente no hay que adulterarlos, ni modificarlos, ni agregarles nada. Entonces, hablando de trabajo, obviamente nosotros escogemos conscientemente dónde trabajar. Generalmente estamos ayudando en una asociación civil o una organización sin fines de lucro o de voluntarios, ayudando a los animales, la naturaleza, a los huérfanos, las viudas, eh, haciendo la caridad. Eso es nuestro trabajo. Obviamente, el que busque lo material, pues va a terminar trabajando en grandes empresas, acumulando dinero para viajes, lujos, comodidades y experiencias carnales. Y eso es lo que va a encontrar en el mundo. Pero se va a perder de todo lo espiritual porque no puedes tener lo mismo al mismo tiempo. No puedes tener lo material y lo espiritual en abundancia al mismo tiempo. Ya que en lo espiritual no hay ambición por lo material, sino que hay ambición por lo espiritual, pero sí hay que tener una armonía, un balance, un equilibrio con lo material. Y lo mejor es estar cerca de la naturaleza, aunque ya le repetimos, en muchos lugares el campo hay injusticia, hay pobreza, hay violencia, hay vicios, hay fanatismo, idolatría, supersticiones, errores, etcétera. Entonces, en ningún lugar estamos a salvo en este momento, pero para que las futuras generaciones sí puedan disfrutar del campo, de la naturaleza, es importante que preparemos el camino para ellos y algún día volver al campo será seguro, volver a la naturaleza será seguro, porque sabemos que hay mucha maldad. Los gobiernos del hombre, los políticos, no protegen al pueblo, sino que protegen sus intereses y los intereses de quienes les dan el poder, por ejemplo, empresarios, señores de la guerra, tiranos y cualquier otro en búsqueda del poder material que no deja libre a la humanidad. Y nos venden desde las escuelas, nos adoctrinan esa idea de que tenemos una patria material. Mexicanos, japoneses, estadounidenses, y todo eso es falso. Solamente es un negocio. Las patrias son un negocio. Es una forma de controlar a la humanidad. Pero tú fanáticamente, desde niño, te adoctrinaron y ciegamente crees que eres mexicano, que eres japonés, que eres estadounidense y amas a una bandera, amas a un himno nacional, te obligaron de niño, base de castigos, de miedo, a obedecer. Y eso se llama adoctrinamiento del hombre. Pero nuestra patria verdadera, nuestra nación verdadera es espiritual. Obviamente te van a pedir que tú des tu vida por una nación, una patria, en una guerra, ya sea
política, social, económica, y todos se ven como enemigos. Pero quienes construyeron todo este mundo son precisamente quienes lo pueden controlar. Entonces, 7 naciones, 7 cabezas controlan el mundo, política, económica, socialmente, culturalmente, y quitan y ponen presidentes y presidentas y líderes y naciones y pueblos también mandan a ser destruidos porque no les conviene. Y así de grande es la maldad, así de grande es la injusticia. Mandan a callar a quienes dicen la verdad, ya sean líderes comunales, eh, periodistas, mamás que buscan a sus hijos, ya sea algún líder de obreros, etcétera, etcétera. Siempre hay enemigos de la verdad. Pero les repetimos que precisamente a nuestros hijos les enseñamos a no trabajar para esas grandes corporaciones, aunque si nuestros hijos quieren ser gobernantes, maestros, jueces, adelante, pueden serlo siempre y cuando tengan por principio la ley de Dios, el amor y su sabiduría. Y entonces sí, eh, podrá haber justicia, igualdad, fraternidad, paz, y no solamente control como el que nos han estado tratando de hacer de generación en generación a través de las escuelas y a través de los empleos, donde ya está prohibido salirse del sistema. No puedes irte a la naturaleza, hacer tu vida en armonía con la naturaleza. Tienes que pagar impuestos, pero bueno, ¿hasta qué punto nos benefician los impuestos, no? Por ejemplo, si necesito agua entubada, pues ni modo, ¿no? Tienes que dar una ayuda, pero debería ser eso, una ayuda y no algo impuesto, porque la palabra impuesto por sí misma ya es algo negativo. Nada debe estar impuesto a la humanidad ni a las personas. Pero ya no sabemos cooperar entre nosotros porque no hay comunidad, no hay lazos que nos unan y ya no ayudamos, ya no cooperamos, sino que esperamos que nos obliguen a hacer algo o que alguien más lo haga. Entonces, es por eso que no hay líderes fuertes, y si los hay, la maldad es más fuerte porque nosotros de alguna u otra forma estamos propiciando la maldad, estamos aportando con nuestra ignorancia, ya sea a través de las religiones, de las sectas, de las políticas, de la economía, de cualquier otra forma que hagamos nuestra vida, porque no ponemos en primer lugar al espíritu. Cada vez que compramos algo, cada vez que vendemos, cada vez que hagamos algo, siempre tiene que estar el espíritu en primer lugar y nuestra conciencia de que ella nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Si lo que estamos haciendo es lícito, es correcto hacia Dios, hacia la conciencia, hacia la naturaleza. Y nos daremos cuenta de que todo el tiempo estamos mintiendo, todo el tiempo estamos robando, todo el tiempo estamos estafando o intentando sacar provecho de nuestros semejantes. Eso no es amor, porque si tuviéramos amor, no haríamos eso. No solamente en los países latinoamericanos ocurre esto, donde somos unos ladronzuelos, sino también en las naciones que se llaman primermundistas o desarrolladas, también hay un montón de gente que actúa sin amor. Y la diferencia es que aquí la cárcel sí es cárcel, el policía sí es policía, y no es nada divertido estar en la cárcel, no hay
una mordida o un dinero que le puedas dar al policía para que te deje ir, entonces la gente pues está más controlada, la maldad está más por abajo del agua, entonces es más como un cementerio, es como una tumba blanca por fuera, pero podrida por dentro. Es la misma maldad, pero disfrazada. Y eso es peor. Entonces, eh, no idealicemos la educación que nos puedan ofrecer, ya sea privada o pública, y ya sea de una nación tercermundista o primermundista. Sin embargo, obviamente los niños, de cierta forma, estuvieron más protegidos bajo un estricto control moral y político, pero llegó el internet y pues los niños ya pueden ver cualquier cosa que se les ocultaba. En Latinoamérica a los niños, por el contrario, eh, desde pequeños les dan cerveza, les enseñan a fumar, les enseñan videos pornográficos, revistas pornográficas hay por todas partes, en los autobuses hay grafitis explícitos, eh, hay una gran homosexualidad entre los niños desde pequeños en las escuelas, eh, y toda esta inmoralidad ya está hasta bien vista y hasta divertida, ¿no? Nos parece divertida la cultura mexicana o latinoamericana basada en los vicios, basada en la inmoralidad, en la mentira. Y es hasta una broma decir una mentira, ¿no? Ya nosotros no nos damos cuenta de que la maldad está ahí porque la vivimos día a día y creemos que es normal y no nos sorprende. Y hasta la fomentamos y creemos que es algo moderno. Pero tampoco hay que irnos al extremo, por ejemplo, como Estados Unidos, que es racista, moralista, religioso, o eh, eso se le llama extrema derecha, y luego te quieren llevar a la extrema izquierda, y siempre los extremos son malos. Siempre va a haber, en la política siempre va a haber extremos donde te quieran llevar a ser muy rico, a ser muy pobre, a ser muy, muy religioso, muy moralista o muy de libertinaje. Y todo esto es estancamiento moral y espiritual porque nos dividen y aparte enfrentan al pueblo espiritualista, que es el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios no es una raza ni necesita una nación como el Vaticano o como Israel. Así que no busquemos la tierra prometida en este mundo. Mejor dediquemos tiempo a nuestra familia, a nuestro hogar, donde tiene que ser el refugio del mundo. Ese es nuestro verdadero eh, eh, sitio de donde podemos escaparnos del mundo, nuestro hogar, nuestra familia, basado en el hombre y la mujer, en su matrimonio, en esos votos sagrados de Dios, porque desde el principio son instituciones que Dios hace como es el varón y la varona, el hombre y la mujer, como matrimonio y los hijos, y también la amistad. Esos son instituciones y votos sagrados de Dios. Entonces, hay que volver al principio, al origen, que es Cristo, que es el amor. Y de esta forma va a quedar el primer testamento, el segundo testamento y el tercer testamento unidos en nuestro corazón. Ya habrá alguna nación, algún lugar del mundo que materialmente, eh, oficialmente una los testamentos, pero
si no se practican, pierde todo su sentido. Así te quieran adoctrinar a la fuerza, por así decir, sin ejemplos, sin obras, sin reformas, no va a haber cambios, porque es lo que nos está pidiendo Dios, reformas a nuestras costumbres y tradiciones inútiles. No tengamos miedo de dejar esas tradiciones impuestas a nuestros antepasados en México, por ejemplo, o en Latinoamérica. Nada le dan al espíritu, nada nos ayudan, incluso nos estorba para liberarnos. Son cadenas, una de tantas que tenemos. Entonces al principio tal vez nos dé miedo la libertad, pero la libertad que nos da Cristo y la felicidad que nos da el espiritualismo no es negativo ni necesita revoluciones o independencias como con armas homicidas, como lo hace el comunismo, el capitalismo, el socialismo y cualquier otro movimiento social, político, militar o económico. Entonces, lo que necesitamos para ser libres es voluntad, fe, virtud y verdad. Entonces, sí, son armas muy fuertes, no las subestimemos, démoselas a nuestros hijos, démosles el ejemplo junto con ellas y recordemos que la felicidad del espíritu no es adictiva. Mientras más estemos alejados de los vicios, pues obviamente menos poder tendrán las mafias y todos los grupos que se dedican a llevar vicios. Obviamente no vamos a trabajar en donde hay vicios, ni tampoco donde hay drogas, ya sean legales o ilegales, de ningún tipo. Por eso hay que estar conscientes de nuestro trabajo, de nuestra educación, qué pasos queremos hacer en este mundo, qué huella vamos a dejar, porque de esas cuentas vamos a darle a Dios. ¿Qué trabajo van a tener nuestros hijos? ¿Qué educación tienen nuestros hijos? Eso es responsabilidad de nosotros como padres, ofrecerles algo más que el mundo no les ofrece, que el sistema materialista no les ofrece, que es precisamente la libertad que solamente Dios nos puede dar, solamente Cristo nos puede dar. Él es el verdadero libertador, porque es el único que quiere el beneficio de la humanidad y su libertad. Los políticos te van a dar migajas igual que las religiones, igual que los empresarios, para que tú sigas ahí como la zanahoria del burrito que va a seguir por siempre. Y si te das cuenta, no te van a dejar salirte de ese sistema. O sea, tú naces y tienes que pagar impuestos. Y desde ahí está el problema, que sacaron a la humanidad de la naturaleza y no debimos haber sacado al ser humano de la naturaleza, porque bien podemos hacer los beneficios que tenemos ahora gratuitamente sin necesidad de destruir a la humanidad ni a la naturaleza. Podemos tener ciencia en la naturaleza, podemos tener medicamentos en la naturaleza, siempre los hemos tenido, simplemente ahora son privatizados. Igual el agua, igual la tierra. Entonces, Dios es el único que quiere la libertad del ser humano realmente. ¿Por qué estamos en contra de Él? ¿Por qué estamos en contra de Cristo? Si Cristo solamente nos quiere dar su amor. ¿Por qué somos ciegos? Porque nos adoctrinaron en las escuelas. Y le quitaron al ser humano su espíritu. Se lo intentaron quitar, pero no pueden porque es indestructible.
pero sí está como muerto, como derrotado. Y es tiempo de levantar al espíritu, pero ya no con fanatismo, ya no con idolatría, ni supersticiones, ni vicios, ni errores pasados. Y de generación en generación, la tierra volverá a su equilibrio, tanto con Dios como con la naturaleza. Vamos a recuperar el equilibrio y la salud en todos sentidos. Y entonces sí podremos empezar una era espiritual. Pero va a haber lucha, y esta lucha empieza con uno mismo, dentro de nosotros. Sin embargo, no hay que cometer los errores que cometieron las escuelas en el presente y en el pasado, de querernos adoctrinar a la fuerza, base de golpes, de violencia, de amenazas, de castigos. Igual las religiones intentaron hacer lo mismo y ya vieron los resultados. Todos odian a las religiones y sectas, entonces no cometamos los mismos errores que hicieron. Van a desaparecer las religiones y sectas al fin de cuentas. Así que no insistamos en querer continuar con lo mismo de siempre por miles de años. Para eso Dios viene, para evitarnos todas esas caídas, todos esos tropiezos, volver a cometer todos esos errores. Nos viene a dar la verdad, porque la verdad libera. Entonces esta es la libertad de Cristo, esta es la libertad del espiritualismo. Y no es difícil entenderlo, pero sí es difícil ser espiritualista. Es fácil decirse espiritualista, es fácil decirse cristiano, es fácil decirse discípulo del Espíritu de verdad de consuelo, pero en realidad sí es difícil. Así que sí se requiere de esfuerzos, renunciación bien entendida, méritos y hasta de sacrificios. Obviamente Dios no nos pide sacrificios, pero nosotros sí estamos dispuestos a hacerlos, y lo hacemos por amor, no por fanatismo. Simplemente es porque vale la pena morir, si es necesario morir, por esta causa. Ir a la cárcel por esta causa. Ser rechazado por esta causa. Que se nos cierren las puertas también es posible por seguir esta causa divina. Pero es una lucha y es necesario que tengamos valor y no salgamos corriendo de la lucha, porque por ahora está amarrada la maldad por un tiempo, pero después volverá con más fuerza, y para ese momento todos tenemos que tener ya armas de luz. Tenemos que tener espadas, escudos, para que podamos enfrentar este monstruo que tiene forma de pulpo y que es la bestia de la que Juan hablaba. Recordemos que Juan fue un gran discípulo de Cristo, y el que verdaderamente siguió su camino. Además, a pesar de que fue grande o es grande en la tierra, en el reino de Dios es el más pequeño, y sus profecías se están cumpliendo. Entonces, nosotros estamos apenas despertando como humanidad a la espiritualidad. Estamos dando nuestros primeros pasos apenas, las primeras luchas, pero esto acaba de empezar. Esta lucha apenas comienza. Y no dejaremos de luchar, no dejaremos de insistir en la verdad. Habrá quien caiga, habrá quien renuncie a esta misión, a este camino, a esta eh, obra, pero habrá otros quienes sí continuemos
adelante y después vendrán más y al final la maldad y la ignorancia serán destruidas, será derrotada. Porque dice Elías, el espíritu de Elías, mi destino es destruir la ignorancia. La ignorancia que es la base, la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Y ya por último, no olvidemos que mientras más estemos alejados de la ley de Dios, que es el tronco del árbol, ya sean religiones o naciones o individuos, van a terminar cortados, van a terminar sufriendo, van a terminar en el fuego de la verdad de Dios. Porque si tú te alejas como padre de familia de la ley de Dios, de su amor, de su sabiduría, tú y tus hijos terminarán sufriendo. Igual, si tú eres un gobernante, un maestro, un juez, si nos alejamos y si llevamos a los nuestros, a nuestros pueblos, lejos de la ley de Dios, de su sabiduría y de sus máximas, terminará sufriendo ese pueblo, terminarán sufriendo tus hijos, terminarán sufriendo los tuyos. Y tú, junto con ellos. Porque la única barca que va a flotar sobre este mar de confusión es precisamente la ley de Dios. Entonces, si no queremos perdernos en ese mar de confusión, de duda, de incertidumbre, de miedo, de escepticismo, tenemos que estar en la ley de Dios. Y solamente así podremos superar todas las pruebas. Solamente así podremos llegar a puerto seguro. No solamente en este tiempo, sino que en el futuro será la única guía, la brújula, que nos llevará a la salvación. La ley conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. Únicamente la espiritualidad y la práctica de la caridad va a ser la que nos salve moral y espiritualmente y nos lleve a la comunicación directa y perfecta con Dios de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes, y la que nos lleve a la humanidad, a la fraternidad, a la unión como una familia y a la convivencia pacífica, sin armas homicidas, ni armas morales. Solamente es la espiritualidad la que nos va a salvar como humanidad, como civilización, y nos va a llevar a un verdadero progreso, donde sí va a haber igualdad, justicia, verdad. Pero antes, desafortunadamente, la humanidad tendrá que pasar por pruebas muy grandes, por guerras muy grandes, de todo tipo, enfermedades, y esto seguirá así hasta que nosotros, por nosotros mismos, no dejemos de hacer esa maldad y dejemos de fomentar la ignorancia, dejemos de ser enemigos de Dios y de Cristo, porque para Él no hay enemigos. Simplemente son hijos que no reconocen a su padre, pero no por eso dejan de tener padre. Un padre que es como una madre, y ese amor es el que nos da. El amor maternal de Dios es el que hace falta en el mundo. Por eso la mujer tiene que ser la primera en restituirse, en regenerarse.
Pero no solamente es un mensaje para la mujer. Todos, no importa nuestra edad, nuestro sexo, si somos hombres o mujeres, nuestra condición socioeconómica, nuestro lugar de residencia, no importa, todos podemos hacer algo. Simplemente dejando los vicios de cualquier tipo, simplemente perdonando, simplemente llevando esta buena nueva, este mensaje, simplemente haciendo la caridad de tantas formas que es posible hacerla. Aunque sean pequeños esfuerzos diarios, poco a poco podremos salir del estancamiento moral y espiritual. Y si queremos fuerza, pidámoselas a Dios y a su mundo espiritual de Dios directamente. Pidámosle fuerza a Elías, pidámosle fuerza a Cristo, a María, a esos ángeles, seres guardianes, seres de luz, hermanos mayores, que siempre están tratando de ayudarnos. Pidámosles ayuda y fuerza, y nos las van a dar. Entonces, no hay más que decir, simplemente es orar, velar y adoctrinar.